Una controversial política cultural con respecto a las mujeres. Eso es el anuncio que acaba de hacer China hace tan solo unas semanas con respecto al cambio en el enfoque tanto cultural como laboral que va a tener la fuerza de trabajo femenina en su país. Y dentro de este cambio que China ha caracterizado como modernizador, implica, según sus propias palabras, el regreso de las mujeres al hogar, a tener hijos, a la crianza de hogar y trabajos de hogar, mientras se enfocan solo los hombres en el mundo laboral. Y vamos a ver por qué es este cambio, que sería como, podríamos decir, un enfoque bien antifeminista por parte del gobierno chino y un regreso a todas esas organizaciones de manera más bien forzosa, porque esto no es voluntario, tradicional, que tenía la mayoría del mundo, pero que era bastante perjudicial para las mujeres. Y vamos a ver que todo tiene que ver con política económica, demográfica, y en particular como una manera de contrarrestar, aunque no se sabe si será muy efectivo, malas decisiones del mismo Partido Comunista Chino con respecto a las políticas de control de natalidad que implementaron por décadas. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo mencionamos al inicio, China anunció hace no mucho un cambio importante con respecto a sus políticas enfocadas en las mujeres. Ahora, vale la pena hacer un contexto tanto histórico como geopolítico para explicar por qué está pasando esto y por qué China está impulsando a través de su partido comunista y de su líder Xi Jinping que las mujeres deben volver al hogar, ser amas de casa y salir del trabajo y enfocarse en tener hijos y estar como amas de casa. Y esto, insisto, no es muy voluntario porque cuando se trata de este tipo de cosas no es como que lo digan de sugerencia, esto es un impulso a nivel de política que se empieza a forzar, especialmente en un país tan controlador como lo es China. Ahora, vale la pena tomar en cuenta que históricamente el Partido Comunista Chino ha sido en su cultura, vamos a hablarlo dentro del contexto chino, porque si lo comparamos con otros países no es así, pero dentro del contexto chino ha sido sustancialmente más amigable con respecto a las mujeres que otras tendencias culturales y políticas dentro de su país. Ahora, si lo comparamos con el resto del mundo, no es así. Incluso hace algunos años y en tiempos actuales siguen siendo, si lo comparamos con el mundo occidental, bastante conservadores y podríamos decir bien discriminadores con las mujeres a nivel general. En el mundo laboral se nota bastante esa subordinación. Pero dentro del contexto chino eran sí más tolerantes porque si lo comparamos con lo que había antes, tanto en la cultura que era establecida durante el periodo monarquista chino y especialmente en la dinastía Qing, el último periodo monárquico que terminó en 1910-1911, y también el periodo de las guerras civiles, de la era de los señores de la guerra y del periodo de la República Nacionalista, había una serie de tradiciones que eran bastante negativas. Por ejemplo, el tema de que las mujeres muchas veces se le amarraban los pies con lo que se llama la tradición del amarre de pies, que deformaban los pies de las mujeres para que tuvieran forma como doblada y después no podían caminar, o el hecho de estas mutilaciones masivas que ocurrían en gran parte de China por parte de distintas familias de escasos recursos cuando tenían hijas mujeres porque las consideraban menos útiles que hijos varones, y eso cambió un poco con políticas que se implementaron primero ante la República Nacionalista China, que después se convirtió en Taiwán, o bueno, siguen siendo la República China, pero ahora están en Taiwán, y eventualmente también el Partido Comunista Chino intentó detener esos elementos. Pero, ¿por qué está pasando esto ahora? Siendo que ellos tenían un impulso, incluso durante sus discursos hace algunos años hablaban de hombres y mujeres y de empujarle a las mujeres al mundo laboral, y eso lo han cambiado. Bueno, todo esto tiene un enfoque con respecto a disminución demográfica, como también problemas industriales y económicos. China, este año, tuvo por primera vez, el año anterior, tuvo por primera vez una pérdida de población. Y que era la primera vez que le ocurría desde 1961, en periodo además de problemas de hambrunas masivas causadas por el Partido Comunista Chino. Y ha tenido una crisis demográfica importante que ha significado que incluso la India superara a China con respecto a ser el país más poblado del mundo, ¿no? Y esto ha sido no solo como consecuencia de un fenómeno que es mundial, que a medida que un país se desarrolla más baja la población porque las personas empiezan a darle prioridad a otro tipo de proyectos más allá de solo tener hijos, y empiezan a enfocar su riqueza más en sí mismo, o tener 2 hijos o un hijo, es algo que se generaliza mucho, sino que esto es consecuencia principalmente en China, que todavía tiene un alto nivel de pobreza, aunque redefinieron el concepto para mostrar que tuvieran menos pobres de lo que realmente tienen, y una gran cantidad de personas que viven en zonas rurales con no muchos recursos. Esto se ha dado principalmente como consecuencia a largo plazo de políticas de control de natalidad que hizo el mismo Partido Comunista Chino. Ahora, recordemos que por décadas ellos tuvieron una muy mala situación económica, tuvieron una hambruna enorme causada por las reformas de Mao Zedong, que es
que ha causado la mayor cantidad de muertes en toda la historia del mundo y que se le conoce bastante como las hambrunas comunistas de ese país. Pero simultáneamente se implementaron por muchos años también la política del llamado hijo único, porque parte del postulado del Partido Comunista Chino por décadas para mejorar su actividad económica era que tenía que haber menos gente en China para poder así crecer. Y se castigaba, originalmente con sanciones mucho más duras y posteriormente con multas, el hecho de tener de más de un hijo. Sumado a eso también la predisposición cultural, que todavía se mantiene especialmente en zonas rurales, de despreciar a las mujeres como hijos a tener, y por eso también había muchos asesinatos de niñas recién nacidas. Eso significaba, por un lado, una deformación demográfica en la cual hay sustancialmente menos mujeres que hombres en varias zonas de China. En algunos lugares incluso hay el doble de hombres que de mujeres, lo que genera por supuesto problemas demográficos y en la juventud genera cierta desesperación, pero al mismo tiempo esto genera una cultura de tener menos hijos y eventualmente eso significó caída poblacional. Pero esa caída poblacional ha significado un problema porque por un lado el envejecimiento de la población china ha sido bastante importante, tanto así que en las próximas décadas cada vez va a ser un porcentaje más intolerable de la población por el cargo que eso significa a nivel económico. Y al mismo tiempo, como China, gran parte de su desarrollo económico se ha enfocado en vender productos industriales de bajo costo que solo los pueden hacer porque su mano de obra es sumamente barata, mucho más barata de lo que es naturalmente en muchos países. Bueno, el hecho de que baje su población, hay menos gente que trabaja, le ha afectado su economía y por lo tanto se están desacelerando económicamente y posiblemente sean superados por la India a nivel de productor económico barato porque tiene más población y de mano de obra barata. Al mismo tiempo, su economía por eso se ha empezado a estancar y eso ha significado un problema porque la legitimidad política del Partido Comunista Chino la basaron por décadas, incluso en su propaganda, en tener buena situación económica. Y por lo mismo, como su situación económica ya no está tan bien, tienen el temor que esto les afecte eventualmente su mantención en el poder. Porque no sería raro, porque ha ocurrido muchas veces en la historia de China que un régimen totalitario, porque los chinos históricamente siempre han sido bastante totalitarios, caiga por malas situaciones económicas. Y por eso en los últimos años también el Partido Comunista Chino ha empezado a cambiar su discurso de temas económicos a el nacionalismo, tratando de unificar el apoyo poblacional chino en temas nacionalistas y por eso hemos visto que en los últimos años también han tenido cada vez más roces con sus vecinos y han tenido expansión territorial en los mares asiáticos. Sean por esos factores. Entonces, todas esas políticas de control de natalidad significaron esta pérdida y ahora están tratando de revertirla. Y por eso, volvemos al tema, se han ido en contra de la política feminista, se han ido en contra incluso de la participación de las mujeres en el mundo laboral y han hecho una purga a nivel político de las mujeres en cargos directivos políticos y económicos a lo largo de China, como parte de esa señal que quieren hacer. Y parte de su discurso ahora es decir que es una política modernizadora, que el camino de China hacia la modernización implica presionar a las mujeres a que regresen al hogar. Que me parece que usar la palabra moderno para eso no deja de ser curioso. Ahora, si uno personalmente quiere tomar un estilo de vida así, pero es tu decisión individual, estás en tu libertad de hacerlo. Si uno quiere trabajar, está en su libertad de hacerlo. Si uno quiere una cosa mixta, también. Pero eso debe ser decisión individual. Lo problemático y lo que es trágico es que como China es un estado tan totalitario y controla tanto su población, con sistema de puntos, con controles migratorios internos entre regiones, con también un internet que está controlado por su estado y censurada, y una serie de medios que están todos controlados por su estado directa o indirectamente y hacen propaganda, es que esta política no es una cosa como que un político lo dijera y te dice eso, sino que esto es una política que se está impulsando obligatoriamente por su Estado y que ya está generando, no porque quieran las mujeres, sino de manera forzosa, que se vean obligadas a salir del mundo laboral, porque como política de Estado se les empieza a bloquear el acceso a trabajar. Y como pueden ver, eso es bastante totalitario y trágico, ¿no? Porque si uno quisiera, insisto, vivir una vida así, está en su decisión. Si quiere vivir una vida más tradicional, como se decía, aunque yo no creo que sea muy maravilloso eso, de todas maneras está en su libertad de hacerlo, pero ahí no es así, es más bien forzoso y es parte de su cambio político. Ahora, vamos a ver cuál es el desarrollo a futuro de esto y si les va a funcionar su apuesta. Es una muestra que esto se haga de manera tan drástica de la desesperación por reenfocar su país, no perder el control del poder y tratar de hacerle la competencia a la India a nivel económico y tratar de recuperar su crecimiento económico, pero es una apuesta de todas maneras a largo plazo. Y las señales que se han visto con este cambio no es que esté aumentando la natalidad, porque incluso cuando hay mujeres que vuelven al hogar en China, no están queriendo tener más hijos, porque el impacto cultural que generó la política del hijo único no se cambia con simplemente unos cambios de unos años. Significaría un cambio cultural importante que no es tan fácil de hacer.
Pero bueno, esa es la nueva política que está haciendo la potencia asiática y que ha decidido utilizar para irse en contra de las mujeres en el mundo laboral. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece la nueva política del Estado chino? ¿Están de acuerdo? ¿En desacuerdo? ¿Qué les parece que esto sea como consecuencia de las mismas malas políticas de control de natalidad y el Estado tratando de controlar a la población que ellos aplicaron por décadas? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar temáticas, noticias o temas de análisis tanto de América Latina como de otras partes del mundo. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.